Hola a todos y todas, ¿cómo están? Les habla Martín Berríos del Taller de los Dos Relojes y en este video para el curso de Introducción al Cálculo comenzaremos con el estudio de las funciones reales. Primero, daremos una breve introducción al concepto de función, donde definiremos este objeto matemático y luego dedicaremos el resto del video a hablar sobre los elementos que caracterizan una función. A lo largo del video veremos varios ejemplos, pero el principal objetivo de hoy es estudiar la parte teórica de estos conceptos. Si quieren ver un ejemplo más completo, pueden revisar el video de un ejercicio resuelto de funciones, el link lo pueden encontrar en la descripción. Vamos con la definición. Una función f entre dos conjuntos a y b, denotado por f dos puntos a con flecha b, es una correspondencia entre los dos conjuntos tal que a cada elemento de a le corresponde un único elemento de b. En un segundo veremos de qué trata esto de correspondencia y unicidad, que son los conceptos más claves para entender lo que es una función. Al conjunto A se le conoce como dominio y al conjunto B se le conoce comúnmente como codominio. Es útil pensar la función como una máquina que recibe elementos de A y retorna uno de B. A eso nos referimos cuando decimos que hay una correspondencia de los elementos de A en los elementos de B. En este curso nos interesan las funciones en las que A es igual a B y es igual a los reales. O sea, nos interesan las funciones donde yo tomo un número real y le hago corresponder otro número real. Entonces, por ejemplo, una función podría ser f de x igual a x cuadrado menos 3x más 1. Y en esta función de acá podemos ver los dos conceptos de correspondencia y unicidad. ¿A qué me refiero con correspondencia? A lo que yo me refiero es que cada elemento real x, yo le hago corresponder x al cuadrado menos 3x más 1. Por ejemplo, yo al real 1 le tendría que hacer corresponder el 1 al cuadrado menos 3 más 1, que eso es igual a menos 1. Y eso se nota comúnmente diciendo que f de 1 es igual a menos 1. Entonces ahí está la correspondencia. Por otro lado, la unicidad tiene que ver con que todas estas operaciones que yo estoy realizando, como elevar al cuadrado, multiplicar por menos 3, sumar 1, son operaciones que dan un resultado único. Porque no hay ninguna razón por la que al multiplicar dos números nos dé resultados dos resultados distintos. Claramente el resultado va a ser único si yo opero con estas operaciones. Entonces de ahí viene que esto sea una correspondencia y aparte que es una correspondencia única. ¿Ya? Detengámonos ahora a hablar sobre el concepto de dominio de una función. En la diapositiva pasada mencionamos que este era el conjunto A desde el cual tomamos todos los x que le hacemos corresponder a un valor. En la práctica muchas veces el dominio de una función no es explícito y se nos suele dar la función solo con la relación de correspondencia. En el ejemplo que vemos en pantalla tenemos que nos dicen la función que va desde A, un subconjunto desconocido de R, a R, y su regla de correspondencia es f de x igual a x sobre x cuadrado menos 1. Entonces, ¿cómo podemos encontrar el dominio? Aquí A subconjunto de R es el dominio. Y ayuda a pensar que el dominio son todos los x en R, tales que la expresión f de x tiene sentido. ¿Ya? Esa es un poco una definición un poco informal, pero es la definición con la que yo quiero que se queden de lo que es una función. ¿A qué me refiero con esto? Piensen acá la expresión f de x. Esto de acá está diciendo cómo operamos con el número x, ¿cierto? ¿Qué operaciones le realizamos? Y si nos damos cuenta, en este caso, dividir por 0 no tiene sentido. Si de alguna forma u otra llegáramos a tener un 0 acá abajo en la expresión, estaríamos dividiendo por 0 y sabemos que eso está prohibido en las matemáticas. Entonces, cualquier x que me haga la parte de abajo no va a ser la parte de abajo 0 no va a ser parte del dominio. Y en este caso, el x igual a 1 y el menos 1 no forman parte del dominio por lo mismo. Si yo hago acá 1 al cuadrado menos 1, me da 0. Menos 1 al cuadrado menos 1, me da 0. Entonces decimos que el dominio son todos los reales, porque ningún otro real me complica la vida de esa forma. Todos los reales excepto el menos 1 con el 1. ¿Ya? Usamos esta raya slash para indicar que no estamos considerando el menos 1 ni el 1. ¿Ya? Y esa es la noción de dominio de un conjunto. Otro concepto importante es el de gráfico de una función. Esta es una forma de visualizar la correspondencia entre los elementos del dominio y del codominio, y es una forma que por lo general nos ayuda a deducir propiedades de la función. ¿Ya? Es una especie de resumen visual de la correspondencia. La definición es la siguiente. Es un poco técnica, pero dice así. El gráfico de una función corresponde al conjunto de puntos. Ahí tienen que ustedes recordar el concepto del lugar geométrico que se ve en geometría analítica. Eso corresponde al conjunto de puntos en el plano definido por el g de f, el grafo de f, son todos los x en R2, o sea, todos los puntos del plano, tal que la coordenada x, la primera coordenada, está en el dominio de f, y la coordenada y, que es la segunda, es igual a f de x. ¿Qué quiere decir esto?
En otras palabras, el plano cartesiano usamos al eje X como dominio, que está acá abajo, y al eje Y como codominio. Y que un punto esté dentro del gráfico significa que esos elementos están relacionados. Por ejemplo, el gráfico de la función f de x igual a x cuadrado es el siguiente, porque quizás lo conocen del colegio, es esta parábola. Entonces, si nos damos cuenta que en el gráfico al 2, por ejemplo, le corresponde el elemento 4. Eso me quiere decir que f de 2, que es 2 al cuadrado, es igual a 4. Y de aquí, de cierta forma, vemos que el menos 3, por ejemplo, le corresponde el 9. Y así sucesivamente, ¿ya? O sea, esta gráfica aquí lo que viene a hacer es una especie de resumen de la correspondencia que hay entre los elementos del dominio en el eje X y el codominio en el eje Y. Es importante mencionar que no todo lugar geométrico en el plano corresponde a una función. Aquí vemos la parábola que ustedes ya estudiaron en geometría analítica de ecuación y cuadrado es igual a x menos x sub 0. Así que yo les invito a pausar el video y pensar por qué esta gráfica de acá no corresponde a ninguna función. Para quienes detuvieron el video y para quienes no lo hicieron, les doy la respuesta ahora. Resulta que esta gráfica está en contra del concepto de unicidad. Si nos damos cuenta, acá yo tengo el elemento 2 y le corresponden dos puntos. Le corresponde aquí un número que está un poco sobre el 4 y uno que está aquí un poco bajo el menos 4. Es decir, a un puro elemento del dominio le están correspondiendo dos puntos, dos elementos del codominio. Y eso contradice la definición de función que habíamos dicho que era una correspondencia, tal que a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento del codominio. Entonces no cumple con la unicidad y esto de acá no es una función. Ya vimos los conceptos básicos de una función y ahora vamos a dedicar el resto del video a enumerar una serie de elementos que caracterizan mejor a la función. Primero, ahora hablemos del recorrido. La definición formal es la siguiente. El recorrido de una función que va desde A a los reales, es el siguiente conjunto. Son todos los y en R, tal que existe un X en A, tal que f de X es igual a Y. ¿Cierto? Eso es un subconjunto de R. Intuitivamente es el conjunto de todos los elementos en el codominio que son imagen de algún elemento del dominio. ¿Qué significa ser imagen? Significa que tienen a alguien que le corresponda en el dominio, ¿cierto? Cuando antes decíamos que f de 1 es igual a menos 1, ahí menos 1 es la imagen y 1 es la preimagen. Por ejemplo, la función f de x igual a x cuadrado que ya vimos es el conjunto 0, más infinito. ¿Por qué esto? Porque si tomamos cualquier elemento del conjunto del dominio, o sea, del dominio que son los reales, al aplicarle la función, siempre nos va a dar algún número que sea positivo. Por ejemplo, si tomamos f de 2, eso nos va a dar 2 al cuadrado, que es 4. Tomamos f de menos 2, eso nos va a dar menos 2 al cuadrado, que también es 4. O sea, como elevar al cuadrado siempre me da algo positivo, decimos que esta función solo bota, esta máquina, ¿cierto? Solo bota números positivos. Y esa forma de escribirlo es escribirlo del conjunto 0 más infinito. Y decimos que ese es el recorrido de la función. ¿Ya? Entonces, esa es la noción. Son todos los elementos que tienen preimagen. Por ejemplo, el menos 1 no tiene ninguna preimagen porque ningún número al cuadrado me da menos 1. ¿Ya? Sigamos. Otro concepto es el de cero de una función. Este es un concepto un poco más simple. Dice que el elemento de x en A se dice un 0, o también se dice raíz cuando estamos hablando de polinomios, de la función f, si es que f de x es igual a 0. O sea, son todos los puntos del dominio que les corresponde el 0. ¿Ya? En estos puntos, en el gráfico, va a cortar el eje OX. ¿Ya? Eso también es súper importante. Ese es el poder del gráfico. Ahora estamos llevando todo ese concepto abstracto de correspondencia a una forma visual. Entonces, cuando el gráfico corta el eje X, es que tenemos un 0 de la función. Entonces, por ejemplo, la función f de x es igual a x cuadrado por x menos 2. Tiene como ceros al 0 y al 2. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo 2 acá, esta expresión me va a dar 0. Y si reemplazo 0, esta expresión también me va a dar 0. ¿Ya? Esos son los dos ceros que tiene la función. Otro concepto importante, el de paridad de una función. Partamos definiendo lo que es un conjunto simétrico. Un conjunto A en los reales se dice simétrico si para todo x en A, menos x también está en A. ¿Ya? Entonces, como por ejemplo, el conjunto de los enteros, digo, si de los enteros es simétrico, porque el z, por ejemplo, contiene al 1 y al menos 1, contiene al menos 30 y al 30, o sea, cada elemento tiene su inverso aditivo en el mismo conjunto. Por otro lado, el intervalo cerrado 0,1 no es, porque por ejemplo un medio está en ese intervalo, pero menos un medio no es parte de ese intervalo. Con eso en mente, definimos la función, lo que es una función par y lo que es una función impar. Una función va a ser par si tiene primero que todo dominio simétrico y además la parte importante de esto es que f de menos x sea igual a f de x.
¿Por qué tiene que ser simétrico el dominio? Para que tenga sentido evaluar en f de menos x, ¿cierto? Porque si el dominio no fuese simétrico, el f de menos x no estaría definido porque no es parte del dominio. Entonces siempre tiene que ser simétrico para que podamos hacer este juego de f de menos x igual a f de x, ¿ya? Pero lo más importante es la propiedad que está aquí de las funciones, f de menos x igual a f de x. Por otro lado, una función impar, la definición es básicamente análoga. Me dice que también que el dominio tiene que ser simétrico y además todo elemento del dominio debe cumplir que f de menos x es igual a menos f de x. Entonces aquí como que en la función par el x pierde el signo, ¿cierto? Yo tengo el menos x, me queda simplemente f de x y aquí el signo sale un poco que sale de la función, ¿ya? Entonces por ejemplo una función par sería f de x igual a x cuadrado, porque esa función me arruina el signo, ¿cierto? Me elimina el signo, por decirlo así, ¿ya? Entonces, para que vean el poder de pensarlo gráficamente, veámoslo gráficamente. La propiedad de una función está relacionada con una cierta simetría de ella. Una función par, como la que está en la izquierda, la que hablábamos, que es la función de x cuadrado, lo que tiene es que es simétrico con respecto al eje y. ¿Por qué? Porque recordemos que x y menos x siempre tienen la misma imagen. O sea, cada elemento que está acá, por ejemplo, tomo un elemento acá, el 2, la imagen de menos 2 va a ser lo mismo. Y eso se traduce al final en que la parte positiva y la parte negativa van a ser simétricas. Entonces es aquí una simetría axial que se llama, porque decimos que esta parte de la función se refleja con respecto a ese eje, a ese axe, ¿cierto? Entonces la reflexión con el eje, piénsalo como un espejo que se está reflejando y eso es cuando la función es par. Por otro lado tenemos aquí la función impar, que es la función f de x igual a x al cubo. Recordemos que si yo pongo menos x al cubo, ese menos, ¿cierto? Como está elevado a una potencia impar, me lo va a terminar botando y me va a quedar menos x al cubo, ¿ya? Entonces en ese caso ocurre una simetría que no es axial, pero sí es central. Lo que sucede ahora es que cada punto, por ejemplo si yo tomo el 2, le corresponde un cierto punto acá, ¿cierto? En este caso le corresponde el 8, pero al menos 2 le corresponde el menos 8. Entonces aquí lo que pasa en realidad es como que la simetría está ubicada en el centro, ¿ya? O sea, como que se refleja con respecto al centro de un punto. Es un poco extraño pensar como una especie de espejo puntual, pero entonces una mejor manera de pensarlo, por lo menos para mí, es pensar lo que se refleja dos veces. Primero se refleja con respecto al eje Y, como si fuese un espejo, ¿cierto? Agarro esta parte, la reflejo, y luego se refleja con respecto al eje X y termino en esta parte de acá abajo, ¿ya? O sea, hay una doble reflexión que es equivalente a pensarlo como una reflexión puntual, ¿ya? Ahora vamos con un tema muy importante. En la teoría de funciones, una cuestión central es el crecimiento y decrecimiento de funciones. Vamos a dar la definición. Diremos que una función es creciente en B, ¿cierto? En un subconjunto de A, B, si solo si pasa lo siguiente. Para todo x1 y todo x2 en B, x1 menor que x2 implica que f de x1 menor o igual que f de x2. Y de una forma análoga, diremos que la función f es decreciente si ocurre lo siguiente. En este subconjunto B en el que estamos trabajando, subconjunto del dominio, se tiene que para todo x1 y x2 en B, x1 menor que x2 implica que f de x1 ahora mayor o igual que f de x2. ¿Ya? Intuitivamente, lo que está ocurriendo acá es que una función creciente mantiene la desigualdad y una función decreciente invierte la desigualdad. ¿Claro? Las desigualdades anteriores vale decir por completitud que si estas desigualdades acaso fueran estrictas, se diría que la función es creciente estricta o decreciente estricta, ¿cierto? Porque aquí tenemos una función, tenemos una desigualdad no estricta, ¿cierto? Que es la de menor o igual. Si fuera solo menor, ahí sería estricto todo. Pero entonces la idea es eso, la idea es que una función creciente o decreciente conservan o invierten las desigualdades, ¿cierto? Que es lo que tengo escrito acá como en el power de ayuda. Entonces, por ejemplo, f de x igual a x cubo es creciente en todo su dominio, ¿cierto? Porque recuerden que si yo tengo un número que lo elevo al cubo, se va a conservar. Por ejemplo, si yo tengo por ejemplo, un número positivo, claramente si uno es más grande que el otro, su cubo también va a ser más grande que el otro. Y va a pasar lo mismo con los negativos, porque recuerden que elevar al cubo conserva el signo, entonces al final la desigualdad se va a mantener igual. Por otro lado, yo creo que esto es más claro de ver, f de x igual a x cuadrado es creciente para los positivos y decreciente para los negativos. Por ejemplo, en el lado de los positivos, toma dos números cualquiera, tal que uno sea menor que el otro, ¿cierto? Esa es la premisa de todas estas definiciones. Si tú le das, por ejemplo, x2, te va a dar un número al cuadrado positivo y x1 también va a ser al cuadrado positivo. Y como eran ambos positivos, al final la desigualdad se va a mantener, ¿cierto? Si yo comparo, por ejemplo, el 3 con el 5,
me va a quedar el 9 con el 25 comparándose, y al elevar al cuadrado se mantuvo la desigualdad. Por otro lado, si yo tomo una cuestión que es decreciente, digo en el lado decreciente de los negativos, si yo tomo aquí ahora el menos 3 y el menos 5, ahora el menos 3 es el mayor, ¿cierto? Porque es menos negativo, y el menos 5 es el más chico. Y al elevar el menos 3 me queda un 9, y el menos 5 me queda un 25. O sea, el 25 ahora el 5 al cuadrado más grande, el menos 5 al cuadrado se hizo más grande. O sea, se invirtió la desigualdad. Y la gracia de esto es que se puede ver gráficamente. Entonces, si volvemos acá un poco atrás al gráfico, nos damos cuenta que acá precisamente se ve, si nosotros leemos todo de izquierda a derecha como se hace en Occidente, nos damos cuenta que la función va decreciendo acá, ¿cierto? Va bajando, va bajando, va bajando, y después va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y aquí va siempre subiendo, ¿ya? Entonces esa es la noción como intuitiva gráficamente de crecimiento y decrecimiento. Y es otro ejemplo de que el método gráfico es una cuestión súper poderosa para analizar la relación de correspondencia entre los elementos de los conjuntos. Por último, veremos el concepto de asíntota rápidamente. Una asíntota es una recta, ¿cierto?, a la que la función se aproxima indefinidamente, generalmente sin llegar a tocarla, ¿ya? O sea, la definición de asíntota es una cuestión que es puramente gráfica. Ya estamos dejando el mundo de las relaciones abstractas de correspondencia y estamos pensando en una cuestión puramente gráfica, que es la asíntota, que es cuando la función se aproxima indefinidamente a una recta, generalmente sin llegar a tocarla. Vamos a dar la definición más formal. Sea f una función racional de la forma p de x, q de x, ¿cierto? Donde p de x es un polinomio de grado n y q de x es un polinomio de grado m, ¿cierto? Los polinomios por lo general se suelen escribir de esta forma, como an, x a la n más a sub n menos 1, ¿cierto? Pero para resumir ponemos estos puntitos de acá, ¿ya? Eso significa un polinomio. Las asíntotas verticales de f corresponden a todas las raíces del denominador, pero no del numerador. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que cuando la parte de abajo se hace 0 y la parte de arriba no se hace 0, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Cuando la parte de abajo se hace 0, ¿cierto? Cuando yo estoy acercándome al punto 0, ¿cierto? Donde se hace 0, la cuestión, esta fracción lo que hace va a ser explotar. Porque se divide por algo muy chico, me da un número muy grande, ¿ya? Esa es como la intuición de lo que es una asíntota vertical. La función empieza a explotar la gráfica y se acerca verticalmente hacia la cuestión. Y las asíntotas horizontales dependen. Hay tres casos. Si n es igual a m, entonces hay una recta que es el cociente de los ¿cómo se llama? De los coeficientes que van acompañando al término de mayor grado. Eso de ahí va a ser una recta horizontal y eso va a ser una asíntota también horizontal. Si n ahora fuese menor que m, la recta va a ser i igual a 0. Puede pensarlo así como sigue. Si n fuese menor que m, esta cuestión de acá, cuando el x se hace muy grande, ¿cierto? Muy hacia el infinito, esta cosa de acá, el xm le va a ganar al xn. Piensen, por ejemplo, al cuadrado o al cubo. Si yo tengo 1000 al cuadrado, esa cosa es 1.000.000, pero 1000 al cubo, esa cosa es 1000 millones, creo. ¿Ya? Entonces, al final, la potencia que es más grande, el exponente más grande, la va a empezar a ganar. Y esta fracción de acá se va a hacer cada vez más chica, porque lo que está abajo es un número cada vez más grande. Entonces, la función se va a ir acercando cada vez más al 0. ¿Ya? A eso me refiero con que se haga más chica, que se acerca a 0. Más adelante en el curso veremos más formalmente qué significa acercarse. Y si ahora si n fuese mayor que m, no hay ninguna asíntota horizontal. ¿Por qué? Porque esta cosa nunca, no hay forma de que tienda a 0, porque lo de arriba siempre va a ser más grande y el cociente siempre va a ser algo que sea finito. ¿Ya? Entonces vamos a dar rápidamente un ejemplo de asíntota. El clásico, tenemos la función 1 sobre x. Entonces nos damos cuenta de lo siguiente. Si x se hace muy chico, o sea, si x empieza a acercar al 0, la función se hace muy grande, ¿cierto? Estoy dividiendo por una cosa cada vez más chica. Entonces la función empieza a crecer y se empieza a acercar a esa recta, pero nunca la toca, ¿cierto? Porque x nunca puede ser 0. Entonces esta función nunca va a estar pegada, pero siempre va a estar acercándose indefinidamente. Y aquí se dan cuenta que esta se va hacia abajo, pero por la única razón de que si yo me acerco por los 0, me acerco al 0 por los x que son negativos, por ejemplo, como el menos 1, el menos 1 medio, el menos 1 cuarto, el cociente siempre va a ser negativo porque más con menos me da menos. Entonces la cuestión va a crecer hacia los negativos. Y esas son las asíntotas esa es la asíntota vertical. Por otro lado, la horizontal ocurre cuando yo me acerco, me voy hacia el infinito, cuando el x empieza a ser muy grande. Si el x se hace muy grande, esta fracción de acá, que es 1 sobre x, se va a hacer cada vez más chica, ¿cierto? Por ejemplo, va a ser 1 sobre 10 es 0,1. 1 sobre 100 es 0,01. Entonces cada vez que me voy acercando hacia allá, la cosa se va acercando hacia el 0, pero nunca es 0, porque no hay forma de que yo divida al 1 por algo y me dé 0. No, eso no existe, eso no es posible. Entonces al final es la noción de la asíntota, lo más importante es que es una recta a la que la función se acerca indefinidamente. Bueno, compañeras y compañeros, este sería el video de hoy.
En próximos videos y en el resto del curso veremos cómo las funciones son de los conceptos con más aplicaciones en matemáticas. Recuerden seguirnos en Instagram y cualquier duda pueden realizarla por el Discord oficial del taller y el link lo pueden encontrar en la comunidad de curso. Hasta luego.